Muy buenas tardes, amigos míos de Planeación Intelectual. Pues nuevamente aquí con ustedes, con una entrevista ahora muy especial, en la cual pues tenemos la participación. Pues estoy al lado de dos personajes financieros, pero bueno, algunos aspectos muy particulares de la economía mundial, y qué mejor que para ello. Bueno, pues tengo la visita que estoy aprovechando en este momento de un amigo que pues es de la Europa consentida, de Suiza. Nuestro amigo se llama Stefan Pochon, y perdón si lo pronuncio mal, pero bueno, pues también estoy aprendiendo francés, alemán y todo lo que representa poder platicar aquí con ustedes. Y por otro lado, bueno, pues ya a nuestro amigo conocido Jorge Ramírez, que ahorita se ve un poco oculto en la luz, pero bueno, aquí está nuestro amigo Jorge Ramírez, que contador público, dueño de la revista Horizontum, un gran inversionista, un gran emprendedor, que conocimiento de finanzas, que de alguna manera, pues teniendo a los dos, yo creo que el que sale sobrando soy yo aquí. Pero bueno, yo en el día de hoy es un programa muy especial que le quiero dar a todos ustedes. Les suplico que tomen en consideración el correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com, con el cual pueden hacer cualquier pregunta que quieran a nuestros invitados. Y bueno, pues no puedo esperar más, y lo que quiero preguntarle aquí a nuestro amigo Stefan es precisamente: platícanos, Stefan. Yo sé que tu español lo vamos a tratar de puedes platicarlo, no hay problema, con toda tranquilidad. Platícanos todos estos efectos económicos que ahorita está sufriendo el mundo, empezando por Europa, con todas estas, pues ya no sé si verdad o mentiras, de lo del famoso fenómeno del coronavirus. ¿Qué nos puedes platicar? Dame los efectos económicos, financieros, como tú consideres expresarlo, lo estás viviendo allá en Europa, y después cómo lo estás viendo aquí en América. Sí, tenemos este virus desde ahora unas semanas, ¿no? Se tomaron ya muchas medidas en China para tratar de cortar la cadena, pero después hubo una difusión. Yo creo que el país segundo más implicado es Corea del Sur, y después vino el virus a Italia, que infectó a muchos países de Europa, pero también unos países sobre el continente de las Américas. No se sabe bien, se sabe que es una influenza más fuerte que la influenza normal, que puede tener una difusión muy rápida y que tiene un nivel de mortalidad relativamente más alto que la influenza normal, pero no tan malo que lo que tuvimos con las crisis anteriores. No hay que pensar nada de esto porque es muy difícil. Yo creo que las autoridades toman medidas para que se corte la difusión, pero dentro de estas medidas, en comparación con las crisis anteriores, podemos decir que son medidas que tienen impactos financieros, y yo creo principalmente en el crecimiento económico. Empezaron los chinos, que pusieron casi ciudades aparte del país, que prohibieron que las aerolíneas tengan vuelos afuera de China. Y claramente la herramienta de producción de China se paró parcialmente. Y claramente no sabemos todavía cuál va a ser el impacto sobre el crecimiento. Lo que hay que saber es que el crecimiento de China es la tercera parte del crecimiento mundial, ¿eh? Y ellos crecen como a 6%, más o menos. Y este 6%, 30, es 1.8 de crecimiento mundial. Entonces, si bajaría el crecimiento de China a 4, ya perderíamos como 0.5% de crecimiento mundial. Después, teniendo miedo de lo que pasó en China, los europeos reaccionaron muy fuertemente.
especialmente los suizos, para decir, de mi país, decidieron de cerrar casi todos los espacios públicos, las exposiciones, los estadios. No hay más deportes en Suiza, no hay el salón, la exposición de coches, no hay el salón de exposición de relojes, todo se cerró. Entonces, también va a tener un impacto sobre el crecimiento. Lo malo en todo es que hay muchos países que crecen hoy en día a cero. Entonces, si se baja el crecimiento, podríamos ver unas recesiones, ¿no? Sin saber de la profundidad de las recesiones, pero podríamos ver una situación que menos mejora en el futuro. Sí, sí. Pensando en lo que acabas de platicar, principalmente que el énfasis de que le afectó a Italia, como que me dolió, porque como yo he viajado a Italia y tengo un gran aprecio por ese país, hasta por las dos profesiones, contador y abogado, y hasta por el apellido, se me vincula mucho con Italia, y entonces, bueno, pues le tengo, pues, y una vez estando allá, pues siento feo. Definitivamente el que se cierre las fronteras y que en un momento dado, empezando por Italia, que tiene el impacto que ya nos estás platicando, puedes decir que la economía, partiendo de ahí, Italia, y luego le subimos tantito, nos vamos para Suiza y todo lo demás, el hecho de ya tomar esas medidas de eventos públicos y de todo, pues quiere decir que también tomamos medidas en cuanto a importaciones. Y entonces, y no nada más de China, sino importaciones de muchos lados. Eso está repercutiendo, o ya se percibe que hay un efecto económico en Europa, ya se percibe un daño, por decirlo de alguna manera. Olvidemos de que si hay crecimiento o no, el flujo de recursos, el flujo de efectivo ya se está viendo afectado en Europa. No, creo que es demasiado temprano para dar una evaluación a esta situación. Hubo esta mañana una quiebra de una aerolínea en Inglaterra, Flybe, que estaba en situación un poquito mala, y entonces ya quebró porque hay muchas anulaciones y hay poca gente que vuela por el momento. Es muy difícil. Es que, como siempre, durante las crisis, yo creo que los países, y para decir más, los bancos centrales van a asegurar que no haya una crisis muy profunda. Y se ve que los bancos centrales ya están dando mucha liquidez al mercado. Hubo una baja de las tasas de intereses excepcional en los Estados Unidos. Italia ya está negociando con Europa para poder aumentar su deuda, que no va a ser fácil porque ellos ya están por debajo de las reglas fijadas por la Unión. Pero peor se va a ver, más se va a poner apoyo, como se hizo desde 2008, siempre cuando hay una preocupación en el mercado. Los banqueros centrales aseguran la liquidez y retiran malas inversiones del mercado para poner liquideces. Yo creo que está dando un suelo bastante fuerte para una crisis profunda, pero todavía no sabemos qué pasaría si algo como Italia pasaría en Londres, en Nueva York, o en estas plazas mucho más importantes que Italia. Pero como resultados a corto plazo ya se preguntan todos quién va a pagar todo esto, cómo se va a pagar, pero por el momento yo creo que no se va a pagar, se va más a postergar, diferir, o quizás a perder Claro. el futuro. ¿Sí? Se me ocurre ahorita pensar que como consecuencia de esas medidas que se van a tomar en Europa, de alguna manera, si en un bloque se desplomaba una economía, los demás la levantaban o pedían apoyo internacional, pero el daño estaba en el bloque. Si estamos hablando de que estamos en un mundo globalizado, pues ya lo vimos, el error de Enron en los Estados Unidos con la quiebra de la firma Anderson ocasionó un efecto dominó en
en diferente grado y escala en todo el mundo. Entonces, nos va a generar un daño global. Eso quiere decir, y ahorita con el impacto de estas cuestiones no financieras, pero que tienen efectos financieros, como es el coronavirus, pues yo creo que es de pensar que las economías deben otra vez regularse en bloques, precisamente para que el fenómeno que está pasando en Europa, pues en un momento dado no llegue a América en forma que impacte de igual forma en Europa. Y si está tomando medidas Europa, quiero pensar, a salvo tu opinión, ¿qué efectos podríamos tener aquí en América? ¿Crees que podríamos detenerlo ahorita con las medidas que se están tomando en Europa? ¿O América hay posibilidad que le espere una situación más difícil? Hay dos elementos en la pregunta. Hay, que el virus no conoce fronteras, que esté globalizado o no. Yo creo que todos los países tendríamos el virus encima. Sí, yo creo que no hay que platicar. Claramente en esta globalización hubo una concentración brutal de la producción en China, que de materias primas, de medicamentos o de piezas de electrónica, de tecnología. Y claramente si se ve una crisis mucho más profunda, podríamos tener repercusiones en nuestros países con las cadenas de producción que se podrían parar por falta de unas piezas. Puedo tomar el ejemplo de México, quizás en la producción de coches, si falta una de las piezas del coche que viene de China, si dura la situación, podríamos ver cadenas de producción que se van a parar. Sí, puede ser un impacto negativo de esta globalización. También yo creo que del lado de los medicamentos tenemos ahora una dependencia hacia China y todo esto se va a tener que revisar, pero yo creo que es algo muy directo del virus. Entonces, sí. Ok. Jorge, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Algo que pues inquietud. Yo creo que agregar la parte que comentaste en este mundo globalizado, en que los procesos productivos se hacían en una zona, ahora los tenemos en varias, ¿no? Entonces lo que comentaba Estefan, de que teníamos un proceso productivo por decir algo, en México, ahora no. Y ese efecto pues sí va a generar costos indudablemente. Y ya tocando el caso de México, que llevamos prácticamente 2 años sin crecimiento, nos estaba pegando la parte de la recesión de automóviles y ahorita te pega la cuestión de este virus, pues es indudable que va a generar recesión o simplemente una disminución de tu crecimiento económico. Creo que esa parte es indudable. Inclusive ya las expectativas para China ya se disminuyeron, y lo que tú comentabas, esa repercusión es para todos. Creo que estamos viviendo una época históricamente no muy novedosa, porque antes llegaba una enfermedad y tardábamos años, ¿no? O meses, y ahora el efecto es prácticamente inmediato, más todo lo que repercute también, porque ahora ya los medios de comunicación son muy rápidos y luego generan algunas cosas que no son ciertas, generan incertidumbre. Estamos con una etapa muy interesante, con un enfrentamiento de guerra entre China y Estados Unidos. La posición de China hace 4 meses es muy diferente a la actual. O sea, sí hay una parte, y el general que esto se provocó por Estados Unidos, empiezan a existir muchas cosas que se empiezan mucha especulación, pero de que la posición de China cambió en 3 meses es indudable. Se me ocurre preguntarte, Estefan, si el fenómeno coronavirus no se hubiera generado en China, se hubiera generado a lo mejor ni Japón, se hubiera generado a lo mejor en Tailandia, en alguno de esos países, o por qué no, en algún país europeo, independientemente, como dices, muy cierto, no tiene fronteras un virus, pero el efecto económico o el riesgo de tener todavía efectos más fuertes, negativos en la economía mundial,
¿se vislumbraría igual o es tan determinante la cuestión potencia económica que ahora tiene China en el mundo como para ponerlos a todos en esa angustia? Es muy difícil de responder, ¿no? Estaba diciendo que China es una tercera parte del crecimiento, pero todavía es solo 17% del PIB mundial. Entonces se puede relativizar estas cifras. Yo creo que si hubiera empezado en Nueva York hubiera sido mucho peor. Y por suerte, como fue en China, no sé si se descubrió muy al principio de la infección, pero ellos pudieron tomar medidas que no se pueden tomar en cualquier parte del mundo, con la fuerza y la amplitud de las medidas que se tomaron. Yo creo que de este lado fue algo bueno, pero yo no sé si hubiera sido mejor que empiece en otra parte del mundo. Para regresar a tu comentario sobre México con su crecimiento bajo económico, no tiene nada que ver con el virus. Yo creo que el principal elemento es que es el último país que paga tasas de intereses reales positivas. Y realmente no conozco a ningún otro país en el mundo o las tasas a corto plazo están por arriba de la inflación. Y mucho tengo la impresión. Ok, hay estas cifras de inflación, las creemos o no, pero las tasas que se pagan en los CETES no es una buena noticia para los inversionistas que quieren invertir en proyectos en México, porque el costo está bastante alto. Y además, el resultado de estas tasas de intereses es que el peso mexicano ha sido una de las monedas más fuertes de los últimos años, aunque hubo elecciones, cambios relativamente importantes en el país. Se quedó este peso, para decir, entre 18.50 y 19.50, contra el dólar, que fue él mismo una moneda muy fuerte que el presidente Trump quiere debilitar. Entonces, como suizo, sabemos cómo es difícil de manejar una moneda fuerte, porque no hay más la posibilidad de desvaluar para compensar la falta de productividad. Entonces, el ajuste, si no se puede hacer en la divisa, se hace en los sueldos, probablemente, y en el desempleo también, porque manteniendo estos precios fijos con este peso tan fuerte, es difícil quedarse competitivo con los demás mercados, especialmente que en América Latina hubo divisas donde es todo un desastre. También el peso de Chile, que bajó muchísimo a causa de las manifestaciones que hubo en el país. El de Argentina no hay que hablar. Entonces realmente es el país número uno de América Latina, pero hay que pensar que puede dañar la competitividad del país. Tú, ahorita, viendo tu currículum, creo que una visión importante para el mundo financiero es siempre la competencia que implica las inversiones. Uh-huh. Siempre Suiza ha sido un país históricamente de mucha seguridad cuando alguien invierte en Suiza. Uh-huh. No sé cuál te gustaría que ampliase ese tipo de comentario. Suiza es un caso particular en todo el mundo. Yo creo, la única democracia directa donde todas las decisiones importantes para el país se toman por parte de la población. Y como me gusta decir, es que la población está mucho más razonable que cualquier político que tiene un mandato limitado, que quiere quedar en la historia o que piensa que tenga buenas ideas. Hay de todo. Entonces
no se gasta el dinero que no se necesita, no clasificación de corrupción. Suiza está bien dentro de los 5 primeros con unos países del norte de Europa. Entonces, con todo esto, yo creo que sí, es que no se toman malas decisiones normalmente. Podría ser que un día también los suizos votan algo loco, pero no se vio el último siglo, para decir. Porque si hay un sentimiento, inclusive lo que hablas de corrupción, mucho dinero de México se va para Suiza, por cierta seguridad, por cierta privacidad. Sí, es así. Suiza siempre ha sido una plaza financiera. Siempre se debe ver que Suiza en los años 50 era un país pobre. Porque no hay materias primas, no hay nada. Hay piedras, un poco de agricultura y se desarrollaron los relojes, los servicios financieros, los medicamentos, la alta tecnología también. Es que sí, en Suiza de la fortuna global, no únicamente de México, la fortuna global mundial, se decía que más o menos 30% de los patrimonios mundiales estaban depositados en Suiza. Antes por debajo un secreto bancario, pero con los desarrollos recientes se quitó este secreto bancario, hay más una discreción bancaria, pero se reportan estos patrimonios en todos los países de la OCDE. Entonces es más para la estabilidad de las leyes y todo, que no se cambie siempre cuando viene un nuevo al poder o un nuevo partido. Entonces hay una visión a largo plazo. El que viene normalmente no debe pensar que en 5 años se va a cambiar todo, o lo va a hacer suficientemente temprano, porque va a pasar por el pueblo y todo eso. Porque yo siento algo que el gran éxito de Suiza, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, porque al final negociaba con los aliados negociaban y los alemanes negociaban, y siempre, inclusive fue un país que no fue invadido por los nazis, irónicamente. Ok, es difícil, hay muchas teorías al respecto. Es que se dice que primero, Suiza tiene un ejército muy fuerte. Cada suizo es soldado y pasa por lo menos 2 años de su vida en el ejército. Yo creo que todavía en soldados debe ser el ejército más grande de Europa hoy. Y hay otro ejército de este tipo, es el ejército de Israel. O cada uno casi tiene su arma y si pasa algo sale. Ok, ahora hay tecnologías diferentes y todo, y muchos dicen que no pasaron por Suiza para bajar a Italia a causa del ejército, otros dicen es a causa que teníamos todo el oro del mundo, que era bien seguro. No sé, no puedo entrar en estas consideraciones, pero lo que puedo decir es que cuando se habla de estos tiempos con los ojos de hoy, se puede ver bien, mal y todo. Es difícil de juzgar, pero yo creo que por fin abrió Suiza los libros y con la comunidad judía hubo un arreglo, pero se dice que sí, desapareció dinero, pero imagino que no fue tanto, porque realmente en Suiza quizás poco antes de la guerra se veía como un paraíso de estabilidad, pero esta guerra ha sido tan horrible que es difícil pensar sobre todo esto. Y retomando el tema, sí hay un sentimiento de mucha seguridad invertir los recursos en Suiza, ¿no? Es que desde Suiza, como es un pequeñito país, no se invierte mucho en Suiza, porque tenemos un mercado de acciones, algo de bonos con rendimientos negativos,
realmente desde Suiza se puede operar en todo el mundo. Entonces, son servicios muy abiertos porque tenemos nosotros que buscarnos inversiones afuera del país, porque si invertiríamos todos estos patrimonios en Suiza, no se podría más pagar. Ya es caro, pero no se podría más pagar. Entonces, los americanos encuentran la bolsa americana. Los mexicanos también pueden reinvertir su patrimonio en México, si quiere, África del Sur, cualquier parte del mundo. Lo que quiero decir es que la seguridad es más en la confianza de las instituciones, de las personas, así es más, y las leyes, la continuidad. Ni uno conoce el nombre del presidente, porque cambia todos los años y no es una elección, es un turno automático. Es muy, muy, muy diferente. No, pero además es un país que premios Nobel, ¿cuántos tiene? Una cantidad impresionante. Siendo un país tan pequeño, tiene muchísimos premios Nobel. Sí, también. Es un país muy interesante. Sí, Lo comento porque en México tenemos una relación con la comunidad de los suizos, con el señor Mario que acaba de fallecer, y nos invitaban a sus fogatas suizas. Y de verdad muy impactante ver al embajador y a todos los suizos cantando el himno nacional en español. Es una experiencia muy interesante, la disciplina y el orden con que ustedes trabajan. Eso sí, tenemos que aprender también. Sí. No, sí, de que tenemos que aprender de Suiza es pero enorme. Pero bueno, aquí lo importante, amigos míos, es de que todo lo que ahorita estamos platicando, pues es una perspectiva de gente que, pues, aquí nuestro amigo Estefan, pues viaja por todo el mundo. Su óptica le permite ser imparcial y ser un excelente observador. Se convierte en nuestros ojos también para podernos orientar de cómo está la situación tanto en Europa y pues lo que esté pasando o vaya a pasar aquí en América. Estefan, casi salvo que Jorge también tenga alguna otra inquietud, mi preocupación o mi inquietud de preguntarte es, ahorita, ¿cómo invertir? ¿En qué invertir? No hablemos de países, no hablemos de instituciones, simplemente en qué invertir. ¿Qué sugieres que sea ahorita con cuestiones? No puedes crear una empresa ahorita y depender de algún producto de China o alguno que tenga fronteras cerradas y no puede haber una transmisión. Entonces ahorita quien tenga ahorita digamos una fortuna, como usando tus palabras, dentro de la fortuna mundial, ahorita, ¿dónde crees que se pueden canalizar los recursos? Nosotros lo que proponemos es de tener siempre la diversificación más grande que se puede y también tener con sus inversiones una cierta liquidez a un día, ¿eh? Porque si hablamos de inversiones en bienes raíces, puede ser muy bueno, pero a largo plazo. Sí, es parte de la diversificación, pero no se tiene que tener una concentración brutal en este tipo de inversión porque podría costar mucho en caso de una crisis o de cambios de reglas en ciertas partes del mundo. Entonces nosotros tenemos siempre una parte de la inversión en acciones. Estas acciones las repartimos en todo el mundo. Tenemos una inversión en Europa, hablando de inversionistas en dólares, ¿eh? Y una parte grande en los Estados Unidos también, porque queda el mercado principal del mundo. Tenemos también inversiones en países emergentes, porque estos países llevan el crecimiento y están utilizados por las economías viejas para empezar nuevos proyectos y nuevas inversiones. Más que de países, tenemos también una parte de la inversión que está diversificada en sectores.
donde no vale más la región o el país. Tenemos diferentes temas que robótica, no únicamente los robots, pero también todo que el cliente hace él mismo en los sitios internet, poniendo toda la información para llegar a una decisión, seguros, bancos, compras. Tenemos el Big Data y la seguridad, la Cyber Security, la seguridad informática. Este también es un tema que yo creo que no veo más la salida, vamos a quedarnos mucho tiempo en esta problemática. Hicimos una diversificación en la infraestructura de los Estados Unidos. Pensábamos que el presidente Trump vaya a invertir mucho porque hay necesidad de infraestructura en los Estados Unidos. No nos fue particularmente bien en y tenemos unos temas así sobre la volatilidad, sin saber si va a subir el mercado o bajar. Únicamente invertir en la volatilidad y este tipo de diversificación. Lo que hay que saber es que de este lado del mundo no se ve todavía, aunque llegamos en los Estados Unidos a este nivel. Hay como 15, yo creo que se dice en español, trillones, trillones. Hay 15 trillones de deuda en el mundo, más o menos, poco menos, que no pagan, que tienen tasas de intereses negativas. Entonces, hay inversionistas para un monto de 15 trillones que están de acuerdo de perder dinero sobre su inversión. Entonces es todo el bloque de la Unión Europea en euro, el franco suizo, pero hay más y más monedas donde el rendimiento es negativo. Y con la baja de las tasas de intereses de ayer en los Estados Unidos, el 10 años paga menos de 1% ahora. Entonces, invertir a 10 años a 1% es de un lado no parece muy interesante y además tiene un riesgo en caso que regresarían las tasas a 3, porque el bono podría bajar bastante, especialmente si tenemos bonos a largo plazo. Ok. Sí, yo te preguntaría algo que nos pasa, tú que ya estás mucho más involucrado en la sociedad mexicana. En la sociedad mexicana, como un mosaico, es muy contrastante. Te puede llegar un inversionista que dice, tengo miedo del país y quiero sacarme dinero como sea. Y hay otros que dicen, no, estamos en un proceso global, la recesión es internacional, y te puede decir la misma persona que quiere sacar su dinero de invertir, y otro dice, mejor me espero, por ciertas incertidumbres, cuestiones políticas, el país que tiene también su violencia, muchas cosas, ¿no? Entonces, a ti te puede llegar un inversionista que dice, no me quiero llevar mi lana, y otro que te puede decir, la quiero llevar por seguridad. En ese sentido, tú asesoras para que se inviertan en Suiza esos recursos. Pero de estos casos hay pocos porque hoy en día es bastante complicado de vender un negocio. Yo creo que hay más vendedores que compradores. Entonces, el que vendería hoy tendría que aceptar un precio más bajo que tiene en su mente. Esta es la primera constatación. Después, aunque todo lo que mencionaste, este país está dando oportunidades de negocio, de nuevos negocios, de ingresos que no vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces sería más un capital muerto que no tiene más negocio atrás, donde podría pensar voy a diversificar y va a tener quizás una diversificación de custodios internacionales, espero transparentes, si no puede venir a Suiza. Y realmente hay muy pocos de estos casos. Los que tienen muchísimo la situación del país, después si se van
de vacaciones a Italia después de 2 semanas en el departamentito de 50 metros cuadrados sin apoyo en la casa. Yo creo que este país todavía tiene sus puntos negativos como todos, pero todavía tiene puntos muy positivos. Se convirtió México en un productor grande de coches. Yo creo que se producen también partes de aviones, de piezas de industria y el hecho en México de los años 80 que no se quisiera comprar, ahora yo creo que el nivel de calidad es el único país que logró este nivel de calidad. Si comparamos a los otros productores de coches que había en América Latina, Brasil y Argentina, Nada. y se llevó todo a México de este lado y hacen más que esto, no sé todo lo que se produce en México. Ellos tienen un nivel para competir a los chinos, especialmente con la cercanía a los Estados Unidos. Yo creo que ellos podrían en esta situación particular recuperar una parte del negocio que se perdió a principios de los años 2000 y que se recuperó por parte cuando hubo la subida de los precios del transporte. Porque una parte se vio que China fue muy lejos y una parte regresó a México. ¿Sí? Creo que después de las dudas que cada uno puede tener, pero siempre si profundizamos la plática se ve que sería difícil para muchos mexicanos de venir a vivir a Europa. Bastante, especialmente en invierno. Sí, qué bueno que lo comentas. Indudablemente. Sí. Bueno, pues las veces que estuvimos por allá, bueno, y ahorita que nos has visitado, pues una de las cosas que yo digo de Suiza, sus quesos y sus chocolates, y los que nos trajiste estuvieron maravillosos. Muchas gracias por ese detalle. Los que tuvimos la oportunidad de saborearlos, pues te damos las gracias. Cuando vino de allá, pues nos hizo el favor de regalarnos ahí unos estuchitos de chocolates muy sabrosos, que son reflejo claro de la calidad del chocolate que tiene Suiza, y nada más nos faltó el queso, pero no se preocupen, de todas maneras sabemos que es maravilloso y que cuando estemos por allá pues pasaremos un día a comprarlos. Bien, amigos míos, pues bueno, casi estamos llegando al final de nuestro programa. Hoy para mí es un programa muy especial en el cual pues bueno, la participación de ellos es más importante que la mía. Yo realmente aquí no soy más que la sombra, pero yo lo último que quisiera yo pedirle aquí a Stefan, aprovechándolo, ¿qué cosa te gustaría adicionar a lo que hemos comentado que tú consideres importante decirnos aquí en el programa? Es difícil, como hablamos muchísimo de inversión, es realmente asegurarse que si va mal una parte de la inversión tengamos algo que quizás no es muy excitante, pero que nos va a proteger durante las crisis. Es que hay muchos jóvenes que no conocieron crisis porque estamos creciendo desde 2009. Ya hay una generación que nunca conoció la crisis y hay que conocieron ya muchos crash. Y como lo dije al muy principio, nos cuidan bien los banqueros centrales, pero quizás una vez el modelo no va a resistir tanto. Entonces hay que ser prudente de ahorrar, de no tener un nivel de endeudamiento demasiado alto, porque este es el peor peligro que hay, es la deuda. Sin duda. Hay que preguntar a los griegos. Sí, exactamente. Hay que preguntar a los griegos. ¿Algún comentario que quieras hacer, Jorge? Pues yo, pues, como siempre, Vicente, agradecerte la oportunidad y como siempre tu amistad y el poder debatir este punto que para mí es bien importante. Este país sí tiene sentimientos encontrados y una posición de un tercero objetivo que nos aclara las cosas, creo que fue muy enriquecedor y eso se agradece mucho. No, pues yo gracias a ustedes que pues
son gente pues de alguna manera conocedora del tema, y pues amigos míos, no ni duda cabe de la experiencia que tiene Stefan, pues que ya es un Marco Polo, que todo el mundo sin duda alguna pues observa y aprende cómo se va desenvolviendo y vive las economías desde que cruza la calle, desde que se hace, y hasta ya está aprendiendo hasta las malas palabras de México. Sí. Pero bueno, pues hasta eso nos da gusto para que se lleve algo. Muchísimas gracias amigos, gracias por escucharnos. Seguimos con los programas internacionales. Este programa lo pasaremos en fechas recientes y lo haremos hasta replicarlo nuevamente, porque considero muy valiosa la aportación de Stefan. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.